Bueno, ya lo escuchó ayer, aquí se lo compartí, lo volvió a decir el día de hoy y ya además adelantó que le va a dedicar varias mañaneras a este tema, que le va a pedir a Facebook y a Twitter información sobre sus clientes para identificar quién está detrás de los bots que están atacando a su gobierno. Pero pues bueno, también seguramente saldrán nombres de su gobierno si pide ese tipo de datos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Fernando García, director de R3D o Red en Defensa de los Derechos Digitales, experto por supuesto en todos estos temas, para platicar sobre pues esta que hoy tanto el presidente como Genaro Villamil en la mañanera denominaron la infodemia. Y pues esta nueva andanada, los nuevos enemigos en el horizonte, Facebook, Twitter, YouTube y todas las redes sociales, pues no que eran benditas. Fernando, muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Frente a qué estamos? ¿Un asunto meramente político en la mañanera o en efecto puede haber algún tipo de petición por parte del gobierno mexicano a estas plataformas? Pues bueno, mira, yo creo que es bastante positivo que el gobierno reflexione en público mejor sobre el fenómeno de desinformación, que es un fenómeno real y muy preocupante. Sin embargo, creo que probablemente el presidente está mal informado respecto de, por ejemplo, cómo funcionan los bots, ¿no? Los bots no pagan publicidad en Facebook o en Twitter para aparecer más que una cuenta normal, ¿no? Así no es como funcionan los bots. Genaro Villamil, por ejemplo, también decía hoy, es que debería de decir cuando un tweet o una publicación en Facebook está promocionada, y de hecho lo está, ¿no? Cualquier tweet promocionado tiene una leyenda que dice tweet promocionado. Entonces creo que el acercamiento que se está haciendo, digamos, se valora porque es importante, es un problema al cual inclusive el gobierno tiene mucho que aportar. Sin embargo, creo que si va a abordar este tema, creo que es importante que entienda su complejidad y que no pues, se saque de la manga soluciones que no son, ¿no? Pedirle información a Facebook y a Twitter sobre que tenga más transparencia sobre la publicidad que se paga, sobre todo respecto de publicaciones que tienen que ver con aspectos políticos, es algo que lo hacen las plataformas en otros países y que no estaría nada mal que lo hicieran en México también. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el problema de bots que cabe decir, pues no es solamente exclusivo de opositores al gobierno. Cualquiera que vea en YouTube, por ejemplo, la conferencia de prensa mañanera y prende el chat, pues es evidente que hay una operación coordinada de cuentas o automatizadas o coordinadas para publicar mensajes celebratorios del gobierno. Es decir, creo que me parece perfecto que se exprese una preocupación por la utilización de bots, pero yo diría que es una preocupación que no nada más implica a opositores al gobierno, sino también a simpatizantes. Sí, porque además con el asunto de los bots y las granjas, pues tendrían que empezar a poner sus barbas a remojar, seguramente también, y yo no estoy diciendo que sea necesariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente muchos que quieren quedar bien con él, porque pues hemos visto, y sí en efecto han arreciado muchísimo en los últimos meses, los linchamientos digitales en contra casi de cualquier persona, estén a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, a favor o en contra de Felipe Calderón Hinojosa, a favor o en contra de Donald Trump, a favor o en contra de casi cualquiera, particularmente en una red social que ya parece un chiquero como lo es Twitter, ¿no? Sí, y que yo creo que muchas veces las declaraciones que se hacen desde el gobierno no abonan a un ambiente mucho más, de un debate mucho más elevado, ¿no? Creo que desde la propia mañanera se hacen descalificaciones, se ha, creo que, trivializado la etiqueta de fake news, de información falsa, de desinformación, cuando se le atribuye esa etiqueta a cualquier periodista de investigación que publica algo que no le gusta a determinado político. Entonces creo que también es un fenómeno que, insisto, es multifactorial, que implica también por no estar, digamos, minando de manera innecesaria la credibilidad de medios que no merecen que se mine su credibilidad por el trabajo periodístico que hacen, y eso es algo que se hace de una manera muy frecuente. También implica que el Estado y que el gobierno tiene que dar información para que esos vacíos de información no se llenen con desinformación.
Yo no diría que en este contexto de la pandemia se ha hecho mal trabajo en ese sentido, creo que ha habido mucha información y qué bueno. En otros aspectos del gobierno creo que no ha sido así, y creo que también hay una responsabilidad también de medios de comunicación, hay una responsabilidad de las propias plataformas también, que por cierto, y vale la pena que les preguntes a ellas, hacen muchas cosas para tratar de abordar ese tema de desinformación, algunas positivas y otras que también son criticables desde nuestro punto de vista. Sin embargo, creo que es un problema complejo que implica la responsabilidad de todos, de medios de comunicación también, porque a veces hemos visto medios de comunicación inclusive bastante renombrados que difunden desinformación, que caen en la tentación de buscar clics para tener ingresos de publicidad en línea, poniendo pues, títulos sensacionalistas, y claro, también la sociedad, cada uno tenemos algo que aportar, no dando difusión a cadenas que no sabemos de dónde vienen o información que no tiene un sustento pues ni una fuente digamos confiable. Y yo vería una segunda tragedia asociada a todo este desastre o a todo este chiquero que lamentablemente en el que se han convertido algunas redes sociales, insisto particularmente Twitter, y la tragedia que veo es que el debate público de altura, como tú bien lo denominas, Fernando, lamentablemente ese ya es imposible, ¿no? Y entonces pues ya no hay, en efecto, ese espíritu que inicialmente una red social como Twitter sí llegó a tener, porque yo estoy metida en Twitter desde que empezó Twitter, y sí llegó a tener, en donde veías unos debates deliciosos y muy inteligentes y en los que parecía pues por fin tener a nivel digital existir una posibilidad de la plaza pública, pues de repente ya no, eso se acabó. Sí, es más difícil, yo diría. Creo que es más difícil evitar recibir comentarios que no abonan a esos debates, sino que recaen en insultos, en descalificaciones personales. Pero creo que también pasa por una cierta responsabilidad de cada quien, ¿no? Al final de cuentas, el Twitter de cada quien, pues tú decides a quién sigues, a quién no, a quién le contestas y a quién no, ¿no? Yo tengo una política cada vez más estricta de si no aporta nada al debate, si es un insulto, si cualquier mención o cualquier respuesta a un tuit mío que no es, digamos, que no abona a ese debate, pues no lo contesto. Si insulta, pues puedo silenciarlo, puedo bloquearlo. Y creo que también se ha caído en el error de creer que tenemos que contestarle a cualquier persona que nos escribe en Twitter, y a veces el contestarle le da acceso a más audiencia, ¿no? Porque son estrategias que han implementado algunas de esas personas interesadas en generar desinformación o descalificaciones o enviar el debate público, que también pues tenemos que desarrollar como sociedad pues capacidad de ignorar esas voces, de no darles una plataforma. Desgraciadamente también desde gobierno se les da hasta acceso a medios públicos, que es muy preocupante, pero bueno, creo que hay que aportar también lo positivo y contrarrestar esa información con información y con debate serio. Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta noche la llamada, te mando un abrazo. Muchas gracias, lejitos, un abrazo. ¿no? De lejitos en esta cuarentena. Con Susana a distancia. Con Susana.